Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos cada uno en su casa, haciendo la cuarentena, pero también conectados a través de las redes sociales. Nos encuentran como @lavenganzaradio, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos del opio y de la morfina. Para hablar de este tema hay que referirse a Alexander Selkirk. Este señor había sido castigado por sus compañeros de embarcación, que lo habían dejado en una isla librado a su suerte. Creo que le habían dejado una pistola con una bala o dos y una botella de ron, algo así, por algún delito que había cometido, y Claro. lo dejaron ahí. En esa historia se inspiró Daniel Defoe para escribir el Robinson Crusoe. En 1710, este hombre, Alexander Selkirk, fue rescatado de la isla Juan Fernández por el capitán Thomas Dauber, que capitaneaba el Duke, un barco con patente de corso. En el año 1710, Selkirk y Dauber llegaron a Londres con un valioso botín. Poco después, Selkirk vendió su historia, su historia personal, contó lo que le había pasado en la isla, cómo se había arreglado, etcétera, y se la vendió a Daniel Defoe, como hemos dicho. Dauber, el capitán, pretendía ser médico, pero más bien era un sanador que no tenía ningún estudio. Dauber empezó a producir un medicamento nuevo, una mezcla de opio y papacuana, que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvos de Dauber. Cuentan que una pequeña dosis te calmaba todos los dolores. Dauber, para asegurarse, recetaba audazmente dosis mayores, y ahí empezaron los líos. Los boticarios advertían a los clientes que hicieran el testamento antes de tomar esas dosis. Cuando aparecieron las prescripciones homicidas, ya hacía unos 60 siglos que se usaba el opio o el jugo seco de amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios, y de estos a los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses, los ingleses, los cuales por último lo impusieron a los chinos. Durante todo este tiempo el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir sueño con facilidad. Pero el capitán Dauber puso fin a esto, al menos en el continente. Las dosis que empleaba eran fatales. Por otra parte, algún opio que apareció en el mercado estaba adulterado y no te curaba nada. Bueno, como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dauber, surgió una generación de doctores que habían aprendido de sus maestros que era mejor olvidar las propiedades del opio y de la amapola. Por un tiempo se volvió preferible que los pacientes gritaran a no someterlos a un sueño dudoso de que en ocasiones era imposible despertar, vamos. La verdad era que desde antiguo las dosis de opio no podían precisarse, porque a veces era puro y virulento y a veces inoperante. A fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Frederick Turner empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer, que ya estaba viejo para andar con alambiques y hacer mezclas precisas. Y el joven, el Sir Turner
aprendió a mezclar fármacos, a preparar recetas. Todavía en aquel sitio entregaban un opio diluido, para que en realidad no servía de mucho, pero por lo menos no te mataba. Kramer y su discípulo recibían quejas por los nulos o contraproducentes resultados de las dosis que vendían. Sir Turner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces este muchacho, el Sir Turner, debe ser Sir Turner en realidad porque es alemán. Tenía 20 años, yo tan solo 20 años tenía. Consiguió aislar del opio unos cristales que ya existían en el opio primigenio y que producían un sueño feroz. Sir Turner trató de precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes. Obligó al primer perro que encontró a tragarse esa sustancia y el perro murió después de dormir 2 días. Redujo la dosis a la mitad y chao, otro perro habrá muerto después de dormir 1 día. Sí. Bueno, después de reventar varios perros, acertó con la cantidad adecuada. Escribió entonces al erudito Tronsdorf de la Universidad de Erfurt lo siguiente: señor Tronsford de la Universidad de Erfurt, he tenido suerte en encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. Es el elemento narcótico específico del opio, el Principium somniferum. El profesor Tronsdorf lo humilló. Le dijo: ¿ma qué Principium somniferum? Le habrá dicho, calculo yo, ¿no? Y le dijo de todo, lo relajó todo. Y publicó en la universidad el informe de Sir Turner, pero agregó: estos informes contienen sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio están terminadas. En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Eindeck, al sur de Hannover. Por un tiempo se olvidó del opio y se dedicó a fabricar camiones. Un tiempo más tarde continuó con sus investigaciones e hizo algo muy audaz. Reunió a 3 pobres diablos del pueblo y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio. Sir Turner ofreció una poción de su preparado y, para tranquilidad de sus visitantes, advirtió que él también la tomaría. Dice la crónica que Sir Turner vio que los visitantes se volvieron pálidos y sudorosos. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero asentía con la cabeza y reía para darle confianza a los demás. Se hacía el que estaba bien, digamos. Poco después, uno se cayó al suelo y se puso a roncar. El otro se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás. El último quiso rajar, pero a mitad de camino cayó sentado en el suelo y después se extendió sobre el piso. Sir Turner tomaba nota hasta que él mismo cayó dormido. Unas horas más tarde recobró la conciencia y vio que los 3 muchachos todavía dormían. Los observó y vio que tenían la piel un poquitito verde. Ahí se asustó y les dio a tomar vinagre. Tuvo suerte porque, aunque débiles y nauseosos, los muchachos regresaron a sus casas. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y dio nombre a este derivado, recordando a Morfeo, que era el dios del sueño, y lo llamó morfina. El informe recorrió varias academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue Guy Lussac, aquel amigo nuestro francés que viajó en globo y tiró una silla que tenía en el globo
para que el globo ganara altura y la silla cayó en un pueblo al lado de una iglesia y los fieles devotos pensaron que había caído del paraíso. Extraordinario. Bueno, Guy Lussac felicitó muchísimo a Sir Turner, quien además, me refiero a Guy Lussac, además recomendó a todo el mundo que leyeran aquel informe. Aparecieron disputas por la patente del descubrimiento que arruinaron la vida de Sir Turner. Siempre hay algún tramposo, ¿vio? Siempre hay algún tramposo. Sí. El dinero llegó más tarde y Sir Turner no fue capaz de tolerar el ataque de varios competidores, huyó de la ciudad para establecerse en Hamelin, vivió allí 20 años amargado. Nadie lo reconocía por su descubrimiento. La morfina era muy utilizada, pero parecía haber existido siempre, y nadie le reconocía los méritos al pobre Sir Turner. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores, pero se vio privado de los beneficios de su propia medicina. Estaba tan débil que no podía tomarla. Y todavía no existían los beneficios de la aguja hipodérmica, que te la tenías que tragar. Claro. Sir Turner murió sin amigos en 1841. Un último detalle: en 1852 el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable. Pero el doctor pagó caro ese descubrimiento. Un terrible y extraño mal tomó a su esposa. La señora Wood fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso. Bueno, esta es la historia del pobre Sir Turner y el pobre Wood y del opio y de la morfina. ¿A quién quiere dedicar esta historia? Bueno, a estos doniatos, a Sir Turner y al pobre Wood. Hemos ido a la discoteca en busca de tangos sobre el opio y la morfina, pero el discotecario, amante de las metáforas, me dio la canción que se llama Duerme, y la escucharemos en la clásica versión del trío argentino. Adelante.